Hola chicos, de nuevo, este es el repositorio, la grabación sobre el tema que ya hemos tratado, es el tema número 1 y hemos presentado la unidad 5 y la situación significativa, amor, respeto y protección de toda forma de vida. La cinta amarilla debe estar en tu cuaderno, iniciarás pues quinta unidad, tema número 1 y la fecha y copiarás lo que dice en la cinta amarilla. Expone sobre el desarrollo cultural de Pucará, Vicús, a través de un friso cronológico online. El desempeño explica el proceso histórico del horizonte temprano y el desarrollo cultural de Pucará y Vicús. El tema es Horizonte temprano, Pucará y Vicús. Aquí observamos dos imágenes con respecto a la cerámica de Vicús y Pucará. La primera es un cuenco con representaciones de un felino. Aquí observamos la cerámica, justamente una es de Pucará y la otra es de Vicús. Aquí podemos observar en este cuenco la representación de un felino, las figuras son geométricas. Generalmente pues tienen rasgos antropomorfos, ¿cierto? Representan a los animales con rasgos humanos. De igual manera acá vemos una botella silbadora. Vemos pues, si ustedes observan, tiene la figura de un cóndor. Esto vendría a ser su cresta, esto el pico, ¿no? Entonces también es una representación antropomorfa, ¿cierto? Con rasgos de animales y rasgos humanos, ¿no? Muy bien, estas dos fuentes pues tienen unas características especiales, mientras que una está el color que utilizan es rojizo, más detallado, más fino, se utiliza para las ceremonias, la otra para las cuestiones musicales, ¿no? Y se dice que hay una variedad de botellas donde justamente los sonidos que salen son agudos, medios y altos, ¿no? Muy bien, pasamos. Aquí también observamos otras imágenes con respecto pues a la representación de la cerámica. Aquí vemos también una representación, parece justamente que no es muy bonito, pero a la vez también es bello, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Bueno, ¿sabías que Vicús empleó en la minería los ácidos orgánicos a la vez de otras técnicas? Bueno, pues el trabajo de Vicús en la metalurgia, dominaron las técnicas de deformación en frío, por ejemplo, ¿no? Supieron ablandar las aleaciones mediante el tratamiento térmico, ¿no? Reconocido, por ejemplo, para soldar, ¿no? De una manera soplando, de una manera muy precisa, ¿no? Y por último, pues es bastante probable que para producir sus aleaciones hayan empleado minerales propios de la zona, ¿no? De la zona del norte, dada la existencia de la mineralización en lugares aledaños. Por ejemplo, se ha hecho estudios sobre ello, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto que se refiere a la metalurgia extractiva, sobre todo, aquí pues se trata de identificar algunos de los minerales que pudieron usar en la fabricación de diferentes aleaciones. Para esto se han recogido pues algunos análisis que se han ido dando a través pues de los estudios, ¿no? Por ejemplo, se usó el cobre. Bueno, fundamentalmente podemos también tocar otros aspectos del desarrollo de la metalurgia en Vicús, ¿no? Por ejemplo, usaban el oro, la plata, el cobre, aleaciones y piedras preciosas para crear máscaras, ¿no? De cuentas, discos, collares, justamente para poder recrear, relacionar pues con respecto al desarrollo de la metalurgia. Y también hicieron, por ejemplo, brazaletes, pectorales, narigueras, orejeras, ¿no? Lo llamativo son los pectorales de cobre dorado con discos de oro que brillan al sol y producían pues un ruido
al moverse, ¿no? De la misma forma, los habitantes de la cultura picús confeccionaban muchas armas con cobre, tales como por ejemplo las porras estrelladas, las jabalinas, las hachas, las pecheras, ¿no? Por último, confeccionaban pues instrumentos de trabajo como pinzas de pilar en forma de media luna, ¿no? Cinceles, agujas, etc. Y entonces pues el empleo de los ácidos orgánicos fundamentalmente lo usaron para separar el cobre del oro, fundamentalmente para ello, ¿no? Entonces era muy interesante la técnica que ellos fueron aplicando. Bicús pues está considerado como uno de los mejores trabajos que realiza en metalurgia, ¿no? Muchas cerámicas en base de repente a la metalurgia que se ha presentado, ¿no? Es muy interesante entonces. Bueno chicos, algo más acerca de la cultura pucará. Bueno, Pucará fue una cultura arqueológica que se desarrolla pues en el antiplano, ¿no? Del actual departamento de Puno. La cultura pucará se desarrolló pues en el sector noroccidental de la cuenca del lago Titicaca y tuvo como centro al sitio de Pucará, de donde justamente deriva el nombre dado a la cultura, ¿no? Según los especialistas de la región, ¿no? Tuvo dos fases de desarrollo dentro del periodo llamado formativo medio, 1400 a 550 a.C., y el formativo tardío del 550 a.C. a 400 después de Cristo. Desarrollaron especialmente pues en la segunda fase una cultura y una cerámica vigorosas muy particulares, ¿no? Esta última posee pues excelente cocción, gran acabado superficial y bellas formas y decoraciones. Todo esto con propósitos fundamentalmente religiosos, según hemos podido notar a través de los videos o de las imágenes que les he ido mostrando, ¿no? La cultura pucará tiene origen milenario. Viene de la voz puquina, pucará, que significa fortaleza o baluarte de defensa. Fue una cultura preinca y contemporánea a Tiahuanaco, ¿no? Antes se creía que estaba ligada o que era solamente una, ¿no? Entonces, justamente es importante, pues, conocer estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el núcleo principal de la cultura pucará, fundamentalmente pues vamos a encontrar en el sitio arqueológico de Pucará. La cultura pucará se caracterizó por una jerarquía de sitios compuestas por núcleos principales, varios centros de menor tamaño y aldeas dispersas por la cuenca norte del Titicaca, planta circular elaboradas de piedras unidas con mortero de barro. La densidad de estas casas reflejan pues una ocupación permanente y compacta, ¿no? Un conjunto de estructuras domésticas muy complejas, organizadas a modo de recintos cerrados dispersos por las antiguas terrazas aluvial, que indican especialización y jerarquía dentro de este sitio fundamentalmente, ¿no? 3 conjuntos de estructuras masivas no domésticas, ¿no? Por ejemplo, eso podemos evidenciar. 6 construcciones de forma piramidal, escalonadas, truncadas, de carácter ceremonial, las cuales reflejan una gran concentración pues de la mano de obra y el acceso a suficientes suficientes excedentes alimenticios, como por ejemplo para mantenerlas, además de los conocimientos técnicos para su construcción y organización social política para la dirección, fundamentalmente, ¿no? Y un último sector que vamos a ir observando de repente en el video también, túmulos funerarios, ¿no? La estructura más importante, la pirámide de Calasaya, de 300 metros de largo por 150 de ancho y 30 metros de altura, en Pucará, Puno, ¿no? Perú. Pucará está localizada pues en el centro de las zonas alternativas de producción. El antiplano del Titicaca es imprescindible debido a las alternancias climáticas diarias, así como a las irregularidades de
de los regímenes pluviales fundamentalmente, ¿no? Que son anuales. La cultura Pucará. Ubicación geográfica. La cultura Pucará se desarrolló en el actual departamento de Puno, provincia de Lampa y en el distrito de Pucará. Se desarrolló a orillas del lago Titicaca, entre los años 100 a.C. y 300 después de Cristo, representa una de las primeras formas de organización social compleja de los Andes peruanos meridionales. La cultura Pucará corresponde al período formativo. Los restos arquitectónicos han evidenciado la presencia de un complejo ceremonial y administrativo de grandes dimensiones, constituido por estructuras de viviendas edificadas con piedras labradas y una estructura principal de tipo religioso con una plaza central semi-hundida, adornada al parecer con numerosas esculturas líticas antropomorfas y zoomorfas. El sitio fue conocido ya en el siglo XVI y aparece mencionado por los cronistas españoles. Pedro Ciesa de León lo describe hacia 1550. Yendo por el camino real, se va hasta llegar a la Pucará, que quiere decir cosa fuerte, que está 4 leguas de Ayaviri. Y es fama entre estos indios que antiguamente hubo en este Pucará gran poblado. En este tiempo casi no hay indio. Yo estuve un día en este lugar mirando todo. Lo que vi es grandes edificios ruinados y desbaratados, y muchos bultos de piedra, figurados en ellos figuras humanas y otras cosas dignas de notar. Según el arqueólogo Federico Kaufmann Doig, la región del altiplano comprende 2 zonas, la de Puno y la del lago Titicaca. En ambos florece en la época clásica 2 culturas emparentadas. Una de ellas es conocida con el nombre de Pucará, la otra con el nombre de Tiahuanaco. El historiador Pablo Macerá considera que el área de influencia de Pucará cubriera posiblemente unos 500 kilómetros de largo en ambas márgenes del Titicaca. Respecto a la antigüedad de esta cultura, según las investigaciones últimas realizadas por el arqueólogo Kider, Pucará podría tener su origen en el primer milenio antes de Cristo. La cultura Pucará es conocida especialmente por sus famosos monolitos y una cerámica peculiar, que parece corresponder en el tiempo a la fase de Tiahuanaco temprano. En Pucará se han encontrado el llamado Templo Blanco y Rojo. Existen indicaciones de una gran ciudad, donde se han encontrado una escultura de piedra, las lápidas grabadas con figuras y motivos geométricos, y una cerámica que utiliza la escisión y la pintura polícroma. Organización económica. Los pucaras se dedicaron a actividades como la agricultura, ganadería, pastoreo, cerámica, escultura y arquitectura. Posiblemente a un débil comercio que les permitió controlar otros pisos ecológicos más bajos, esencialmente en la costa sur e intercambiar algunos productos que no podían ser cultivados en la puna como, por ejemplo, el maíz, legumbres y hortalizas. En agricultura cultivaron la papa, oyuco, cañihua, quinoa, etc. productos propios de la región, con los que se alimentaba la población. De igual manera, la ganadería estuvo basado en crianza de los auquénidos, llama y alpaca, que satisfacían sus necesidades de alimento y vestido. Esta cultura fue la primera en dominar los sistemas y técnicas de la agricultura y la ganadería de altura. Los camellones, que permitían la agricultura en terrenos inundables a orillas del lago Titicaca, aseguraban una agricultura de altura intensiva. Organización social y política. Todo parece indicar que en Pucará predominó, socialmente, una casta sacerdotal que tenía bajo su servicio a un amplio sector social conformado por los campesinos, agricultores, pastores ganaderos y artesanos. El grupo de pequeños comerciantes articulaba tanto a los productores del campo, campesinos y pastores, como a los de la ciudad, artesanos, cuyo centro principal fue el adoratorio o templo. Un gobierno eminentemente teocrático tipifica y caracterizaba al estado Pucará. Manifestaciones culturales. Cerámica. La cerámica Pucará incluye formas como cuencos altos con bases anulares. Con frecuencia, la superficie es roja con diseños incisadas y pintadas con colores rojo, negro, gris, blanco y amarillo. Los temas de diseño son principalmente felinos, camélidos y personajes que llevan cetros en cada mano. Muchas vasijas son modeladas. Los motivos representados son mayormente zoomorfos, felinos, peces, aves, y en menor número antropomorfos. Las formas más notables de su cerámica son vasijas modeladas en forma de felinos y caras humanas. Y los más frecuentes: platos de base plana, tazas altas, cántaros de cuerpo globular, instrumentos musicales en forma de trompetas y flautas. Los más representativos son los toritos de Pucará. Arquitectura. Pucará edificó sus construcciones con piedra, superando en el corte lítico, forma, pulimento y unión de las rocas, vigas, cornisas y columnas.
Paralelo a Chavín de Huántar, fueron desarrollándose otras culturas, logrando tal desarrollo que superaron en algunas cosas a los chavines. Definitivamente hacia el año 500 a.C., Chavín de Huántar perdió su hegemonía. Destaca el templo, que corresponde a 3 compactos edificios que habrían tenido amplias terrazas. Otros elementos son las pirámides, patios hundidos, columnas y la forma en herradura, escultura. Se reconocen 2 grandes grupos: las estatuas y las estelas. Fueron tallados de piedra, siendo el monolito degollador el típico personaje característico. Las estatuas representan seres humanos, sedentes o erguidos, en bulto redondo, aunque rígidas y de corte ortogonal, cuyos detalles anatómicos y del vestido se destacan mediante incisiones. Algunas de estas esculturas estuvieron pintadas. Bueno, fundamentalmente con respecto a la cultura Vicus pues es una cultura del antiguo Perú que se desarrolla entre los años de 1500 a.C. y 400 después de Cristo. Se descubrió en los años 60 mediante la huaquería ilegal. La gran mayoría de piezas de la mejor calidad se localizó dentro de la hacienda Pabur de Domingo Sarmiento Urrutia, quien fue el primero y el único en denunciar estos actos ilícitos, ¿no?, que ocurría dentro de su propiedad, a la casa, pues justamente de buscar justamente la cerámica, fundamentalmente de Vicus, ¿no? La cronología, como volvemos a repetir y lo vamos a ver en nuestro libro y a través del video que vamos a ir presentando, 150 años antes de Cristo, 400 después de Cristo, se localiza entre la costa sur de los Andes septentrionales y la costa norte de los Andes centrales en el actual Perú, ¿no? En 1963 pues comenzó la fiebre de la huaquería, dándose a los extranjeros piezas muy valiosas, ¿no?, donde fueron a parar a países de Europa, por ejemplo, a Estados Unidos también. Domingo Sarmiento, al ver esta comercialización ilegal, comenzó a comprar cada pieza que le ofrecieron, con la única finalidad de preservar pues las piezas en su lugar de origen y evitar la pérdida de información, fundamentalmente. Por ello, Seminario Urrutia se pone en contacto con el Ministerio de Educación Pública y el Patrimonio o el Patronato Nacional de Arqueología, ¿no?, contrata el 4 de enero de 1964 a Ramiro Matos para que estudie esta nueva cultura. Asimismo, tenemos conocimiento de que el seminario contrató al arqueólogo Carlos Guzmán Ladrón de Guevara y al técnico José Casafranca Noriega, ¿no? Estimaciones efectuadas por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras formuló su esquema cultural tomando como base el criterio económico-social, fundamentalmente, ¿no? Entonces Lumbreras también se ocupó de la cultura Vicus a partir de 1979 aproximadamente en la zona costera norte del Perú, ¿no? En el curso interior del río Piura, a 7 kilómetros del distrito de Chulucanas, en la provincia de Morropón, departamento de Piura, pues descubierta por excavadores clandestinos, es decir, pues los huaqueros, ¿no? Ellos depredan y pues no encontramos después información, destruyen todo, ¿no? Su sede administrativa localizada pues en el Cerro Vicus, a una altitud de 170 metros sobre el nivel del mar, y que da nombre a esta cultura, sirvió pues de enlace con otras ciudades andinas ubicadas más al norte, ¿no? Vicus, conocedores de las aleaciones de la plata, del oro y el cobre, usaron pues estos metales en la elaboración de sus instrumentos de labranza. Su cultura se desarrolla en 3 grandes etapas: la etapa Chavín, la etapa del desarrollo regional, la etapa de la influencia mochica. La agricultura fue la base del desarrollo económico fundamentalmente, ¿no? Se conoce que cultivaban calabaza, esa calabaza al mate que utilizamos aquí en nuestra región de Huancayo, ¿no? Los mates burilados, de ahí viene, ¿no? El maíz y algunos frutos con sistemas de regadío avanzados, y el principal instrumento de control y explotación social, respaldados por un férreo militarismo fundamentalmente, ¿no? Un fuerte contingente de guerreros nobles recorría pues los dominios para hacer cumplir los mandatos del soberano.
estamos dirigiendo a la capital de la provincia de Morropón. Pero antes quería detenerme un minuto en la carretera a apreciar esta obra. ¿No les parece una de las mejores carreteras que hemos visto en Piura? Tan solo nos separan 50 minutos para llegar a nuestro destino. Pero de eso no les vengo a hablar el día de hoy. Hoy día les vengo a decir que nos vamos a meter profundamente en Chulucanas, a descubrir y escudriñar cada secreto de nuestra cultura, la cultura Vicús. Este es el Cerro Vicús, sitio principal donde se desarrolló la cultura Vicús. Fue un complejo ceremonial y monumental destinado al culto. Aún en estos días, este cerro tiene carácter de sagrado. Son muchas las historias que se tejen aquí, muchas leyendas enigmáticas sobre lo que es nuestra cultura Vicús. Vicús es una sociedad que inicia hacia el finales del formativo, por lo cual previamente en el territorio Vicús habían algunas manifestaciones cupisnique, como en el Cerro Ñeñique, así que es probable que hayan tenido algún tipo de contacto con ellos. Y en las épocas cercanas al colapso de Vicús, en las épocas tardías en realidad de Vicús, han tenido contacto con los moches, ¿no? De hecho, las fusiones culturales más importantes dentro de nuestras investigaciones han sido entender estos encuentros entre los sureños, mochicas y los Vicús, ¿no? Existen sitios interesantísimos como Loma Negra que de alguna manera muestran estos encuentros culturales tan interesantes que existen entre Vicús y sus vecinos, ¿no? ¿Sabían ustedes que la cultura Vicús tuvo una ubicación estratégica? Todo esto es el Alto Piura. Este era un corredor muy transitado en esa época. Y una muestra de esto es que tanto en Ecuador como en Colombia se han encontrado estatuillas muy parecidas a la Venus de Frías. Tal vez porque adoraban a los mismos dioses, o tal vez solo se trataba de relaciones comerciales. Eso aún lo estamos investigando. Vicús tiene en su tradición funeraria un elemento bien particular y es que ellos empiezan a traer muchos elementos que vienen de los pueblos de Ecuador, ¿no? En Ecuador existe una sociedad que es la Tolita Tumaco, ¿no? Que está en la frontera entre Ecuador y Colombia, que ellos se enterraban en tolas, precisamente por eso se llaman así tolita, ¿no? Las tolas son unas especies de elevaciones que pueden ser artificiales o naturales y se entierran en tumbas muy profundas, ¿no? En Vicús hemos identificado eso, ¿no? Se ha identificado eso. Los huaqueros cuando hablaban de estas profundas tumbas en medio de lomadas o lomas, no estaban hablando más que de tolas tradicionales de otras regiones de los Andes, ¿no? Ahora sí, es tiempo de movernos hacia nuestro destino. Y a través de esta trocha carrozable, nos dirigimos hacia el poblado que se encuentra en las faldas del majestuoso Cerro Vicús, poblado que lleva el mismo nombre. En el camino aprovecho para ver más de cerca el místico Cerro Vicús. Aquí soy testigo de la supervivencia de tan solo algunas piezas de ceramios que no representan ni el 1% de lo que ha sido devastado. El arqueólogo César Astuguamán, amante de nuestra región, nos habla del saqueo que ha sufrido esta cultura. En el año 63, un joven arqueólogo llamado Ramiro Matos es enviado a Piura. ¿Por qué razón? Porque había informaciones sobre saqueos en torno al Cerro Vicús. Él llega a la zona, recorre, ve los saqueos, los reporta, estudia el material que se recupera de cementerios que habían sido saqueados en torno a Vicús y también alrededores, hace un mapa de localización y de este trabajo que él realiza tempranamente aparece un texto del año 65 sobre el estilo Vicús y justamente ese trabajo es el que le da nombre a la cultura Vicús. Entonces quiero un poco resaltar cómo una tragedia que es el saqueo permitió un estudio científico de este joven arqueólogo. Se conocía pues que era moche, se conocía que era nazca, pero de Vicús, antes de Ramiro Matos, no se conocía bien cómo era, qué color tenía también. La cultura de Vicús se desarrolló a finales del Horizonte Temprano e inicios del Intermedio Temprano.
Pero eso no nos ubica muy bien en el tiempo, ¿no? Tracemos una línea de tiempo desde los años 500 a.C. y 700 después de Cristo. Este fue el periodo en el que duró la etapa Vicus. Sin embargo, su etapa de mayor madurez fue entre los 200 a.C. y los 100 después de Cristo. A partir de aquí se nota una fuerte influencia de la cultura muchica, tal como hemos encontrado en algunos ejemplares en Loma Negra. Actualmente nos encontramos en las faldas del Cerro Vicus. Vamos a descubrir qué esconde este maravilloso cerro. En la cultura Vicus, los cerros tenían una naturaleza mágica. Se solía creer que aquí habitaban espíritus. Y es así que este cerro era un cerro tutelar, donde se creía habitaban los dioses. Es por eso que a nuestro alrededor podemos encontrar muchas piedras ubicadas como si esto hubiera sido un complejo ceremonial. Y es que aquí en este cerro se desarrollaban rituales, sacrificios en favor de los dioses. ¿Cuáles eran sus dioses? Pues en toda la cosmovisión andina tenemos unas características similares. Se solía adorar a fenómenos naturales como la lluvia, los temblores, el sol, el agua, pero aquí en Vicus, tal como podemos ver de sus ceramios, era muy común ver la figura del felino, por lo que podemos concluir que también dentro de sus dioses estaban los felinos. Lamentablemente, muchas de estas rocas actualmente están siendo comercializadas. Personas inescrupulosas vienen hasta aquí para llevárselas como si fueran material de construcción. Nos están negando poder conocer nuestra historia. La última investigación que se hizo en Piura sobre la cultura Vicus fue efectuada por la Pontificia Universidad Católica. Y eso fue en los 90, señores. Hace mucho tiempo que se ha dejado de lado todo nuestro patrimonio histórico. Y eso en realidad debe ser una llamada de atención, no solamente para las autoridades, sino para todos los piuranos que quisiéramos conocer más de nuestra historia y nuestro pasado. Porque en realidad los huaqueros y estas personas que vienen a llevarse estas piedras nos están condenando a un futuro sin pasado. Continuamos nuestro recorrido y me encuentro con Gerardo Fernández, poblador de Vicus, quien fue testigo presencial de aquella época en que ocurrieron los primeros saqueos que sufrió nuestra cultura. Bueno, la cultura Vicus fue descubierta por el año 60. En ese entonces era la hacienda Pavur. Acá nosotros perteneciendo a la hacienda Pavur. Había un señor llamado Antonio Carbonell. Él era el administrador de la hacienda. Entonces él vino en una oportunidad con unos señores haciéndose pasar por brujos. Ellos creían sacar las riquezas por medio de brujería, pero se descubrió con el tiempo de que no eran brujos, sino que sabían el descubrimiento y sabían cómo guaquear, porque ya ellos eran de Batuán Grande. Ellos sabían cómo guaquear, sabían las huellas, eso conocían. Gerardo es un testigo clave que logró apreciar todo aquello que fue robado en esta primera parte de los saqueos. Huacos valiosos, encontraban bastones de oro, caras de oro, platos de oro, potos de oro. Yo los he visto porque como soy del lugar, pues yo siempre he estado trabajando acá, he tenido tiempo y me iba por allá a andar a conocer, pues me gustaba conocer y saber cómo estaban los huacos. Incluso he tenido la oportunidad de entrar a las tumbas que hay tumbas de 15 metros, 12 metros, son variadas. El testimonio de Gerardo es impactante. A través de él podemos conocer que durante el descubrimiento de la cultura Vicus, de una manera salvaje, se depredó una importante parte de nuestra historia, de nuestro pasado. El Cerro Vicus esconde muchas historias
Y es que los habitantes de esta zona aún traen a sus animales a pastear, porque tal como pueden observar, es un lugar preciso para alimentar a sus animales. Y es aquí, en medio de estas actividades diarias, que se generan miles de historias, desde luces que cruzan en el cielo hasta encantos. Ahora Liliana nos va a contar alguna de estas historias. Bueno, acá en nuestra querido Vicús siempre se escucha que a veces los pastores cuando nos visitan, cuando pastean acá más en el cerro, que siempre es donde nace más vegetación, ellos cuentan que arriba, en la parte de arriba, hay un jardín lleno de flores, muy bonito, donde hay bastante vegetación verde, o sea, bastante pasto verde, que los animales siempre llegan ahí, les atrae todo ese pasto muy rico que se ve, y entonces llegan los animales a comer y nunca más se vuelven a ver, o sea, se encantan, los pierden ahí. Muchos pastores han perdido bastante cantidad de ganado ahí, a veces sus cabras, sus ovejas, sus vacas, nunca más las vuelven a ver. Son muchas las historias que se tejen aquí, sobre todo de luces que giran alrededor del cerro. Y es que ya no es coincidencia, son muchas las personas, son muchos los testimonios que escuchamos de los aldeanos, tanto de Vicús como de Chulucanas. Esto no es mera coincidencia. Creo que ya es hora de hacer una investigación seria al respecto. Muy particularmente yo he tenido la experiencia propia de verlos. A veces, como yo soy de acá, en la noche, acá la gente acostumbra a salir afuera a fresquear, le llamamos. Salimos con la familia a las sillas y nos sentamos a conversar. Y a esto de las 11, 12 de la noche, hay una parte del cerro que está pegado a la parte izquierda, casi en la Panamericana, que es la interoceánica. Ahí en esa parte salen bastante. Le dan la vuelta al cerro, yo he visto, dan la vuelta al cerro la luz, y se vuelve a parar en el mismo sitio donde salió y cambia, o sea, aparece como una estrella, tiene de colores azul, rojo, amarillo, y de ahí vuelve a ser así como transparente, brillante, y cambia. Y cuando ya es demasiado madrugada, sí se escucha a veces como un zumbido. El sentimiento de orgullo se mezcla con el sinsabor de la impotencia. Muchos años han transcurrido desde que la cultura Vicús fuera descubierta y hasta la fecha no ha habido ningún gobierno que con auténtica voluntad política decida darle a nuestra cultura Vicús la atención que le corresponde. A pesar de eso, su legado sigue vivo en nuestra memoria a la espera de ser rescatado. Ahora nos toca desarrollar nuestro libro de texto, ¿no? Es la página 84 y 85. ¿Con qué finalidad? Pues primero recibimos la información a través de la lectura, luego identificamos la información, subrayando pues los aspectos más importantes, ¿no? De estas dos culturas, ¿no? Y luego pues organizamos la información en nuestro cuaderno. Lo puedes hacer a través de un esquema de llaves, un resumen, ¿no? Es importante que todo lo que tú subrayes, pues lo pases a tu cuaderno. Bueno, aquí tenemos nuestro libro de texto, intermedio temprano, Pucará y Vicús, ¿cierto? Aquí observamos las dos imágenes, estos dos documentos. Aquí pues está representado la imagen. Lo primero es un tazón de cerámica de la cultura Pucará con incisiones y relieves de diseños geométricos y la cara de un felino. La segunda imagen es una botella silbadora Vicús representando pues a un personaje con una porra y un escudo, ¿no? Vamos a leer justamente para identificar la información. Ustedes hacen el subrayado, ya lo hemos hecho, ¿cierto? El intermedio temprano se desarrolló entre los años 200 a.C. y 600 después de Cristo. Constituye el primer gran periodo de regionalización donde diferentes sociedades locales interactuaban unas con otras sin un grupo predominante.
que ejerciera influencia sobre toda la región, debido a la mejora del clima y el desarrollo tecnológico agrícola e hidráulica. Se logró pues expandir la cantidad de tierra cultivada para sostener a la creciente población. Comienza así a surgir las primeras redes urbanas y los primeros centros que habrían sido las capitales de los estados regionales. Entre las sociedades mejor conocidas que se desarrollaron en esta época se encuentra Vicús, Piura, Cajamarca, Mochica, La Libertad, Recuay, Ancash, Lima, Nazca, Ica, Huarpa, Ayacucho, Pucará y Tiahuanaco en Puno, ¿no? Entonces, justamente, pues vamos a ir subrayando las ideas más importantes. La cultura pucará se desarrolló en la cuenca norte del lago Titicaca, departamento de Puno, entre los años 250 y 300 después de Cristo. Su centro, también llamado Pucará, fue el núcleo de una red de aldeas dispersas y tuvo importantes funciones políticas y religiosas. Está conformado por 3 pirámides pintadas de rojo y amarillo, ¿no? Adornadas con esculturas de piedra que representan animales sagrados y personajes. Allí vivían los líderes y oficiantes que efectuaban ceremonias religiosas del culto a los ancestros. El resto de la población vivía en aldeas cercanas a las zonas agrícolas. En la economía, las comunidades de Pucará desarrollaron una economía basada en la agricultura y la crianza de camélidos andinos. El uso de camellones les permitió cosechar en terrenos inundables a orillas del lago, y sus principales cultivos eran el oyuco, la oca, la mashua, la papa, el maíz. Además, establecieron relaciones de intercambio con sociedades asentadas en los valles del Cusco, el Colca, Siguas, ¿no? Lo cual les permitió acceder a recursos de los valles de otras zonas ecológicamente, ¿no? Expresiones artísticas produjeron vasijas de cerámica decoradas con incisiones. Sus diseños incluyen felinos, aves, camélidos y personajes como la mujer con camélido y el hombre felino, posiblemente relacionados con los dioses de los báculos, que luego haría popular el estado Tiahuanaco. Además, produjeron finos textiles y pequeñas esculturas de piedra. Justamente hemos hecho la identificación de la información y eso lo pasarás a tu cuaderno a través de un esquema o lo que tú escojas. Ahora, Vicús es la página 85. Se desarrolló cerca del pueblo de Chulucanas, en el Valle Alto Piura. Aunque se conoce poco sobre este grupo debido a que sus centros ceremoniales y entierros han sido sistemáticamente saqueados, se sabe que representan culturalmente una tradición entre los Andes centrales, Perú, y los del norte del Ecuador, ¿no? La base de la economía fue la agricultura, en la que se destacó la implementación de canales de irrigación para el mayor aprovechamiento de los suelos. La sociedad Vicús parece haber sido altamente estratificada. Existían diferencias significativas entre una élite de guerreros y sacerdotes, y el pueblo conformado por agricultores, comerciantes, artesanos, pescadores y campesinos. Enterraban a sus muertos en tumbas con forma de bota, pozos entre 4 y 11 metros de profundidad, que terminaban en una cámara situada a un costado. Al morir, las personas eran cremadas y sus cenizas eran colocadas en envoltorios de tela al fondo de las tumbas, acompañadas de ofrendas, ¿no? Expresiones artísticas. La metalurgia, Vicús trabajaron metales como la plata, el oro, el cobre, y manejaron aleaciones, estos metales principalmente para elaborar sus instrumentos de labranza. Entre las técnicas que utilizaron se encuentran el dorado, la soldadura, mise o fuller, fundición, lámina y amalgama. Produjeron ollas, cántaros, platos y vasos de cerámica, pero son particularmente reconocidos por la calidad de sus botellas. Estas vasijas tienen una decoración escultórica, ciertas partes están moldeadas para formar figuras y naturalistas, representan sobre todo personas y animales. Al igual que otras culturas, utilizaron la técnica del pintado en negativo, el cual consiste en cubrir con cera las zonas de diseño y sumergirlas, pues, ¿no? Sumergirlas, las vajillas, en pintura, y luego al
al derretirse la cera, aparece el dibujo en tonos claros. Algunas vasijas son silbadoras y otras están formadas por dos partes unidas como un azapuente, arriba y un tubo abajo. Lo podemos observar en el documento 3. El señorío Vicús parece haber colapsado debido a las perturbaciones causadas por algún fenómeno. El Niño, hacia el año 500 después de Cristo, las intensas lluvias habrían obligado a los pobladores a dispersarse y a mezclarse con otros grupos étnicos vecinos, ¿no? Aquí en la parte de abajo hay un glosario. La estratificación significa pues división de la sociedad en sectores con un orden o jerarquías entre ellos, ¿no? Mise en Kohler, empleo de ácidos orgánicos para separar el cobre del oro, ¿no? Y para comprender el presente, uno de los rasgos de la cultura Vicús son pues sus botellas silbadoras, llamadas así porque al soplarlas se obtenía diferentes notas musicales entre vasijas. Están formadas por dos partes conectadas por un azapuente, una de las cuales termina en un gollete y la otra en una figura moldeada con varios agujeros. El arqueólogo Iván Amaro determinó que podrían clasificarse de acuerdo a los tonos de las notas que producían. Los tonos más bajos están relacionados con la transformación, los tonos medios con la preparación y los tonos más altos con la muerte fundamentalmente, ¿no? Aquí observamos el documento 14, la cultura del intermedio temprano. Este es nuestro libro de actividad. Justamente es la página, la página 66 y la página 67, ¿no? La continuidad entre las sociedades andinas interpreta críticamente las fuentes diversas. Las primeras sociedades andinas se desarrollan en distintas regiones del territorio peruano. A partir del año 300 a.C., analiza los siguientes documentos sobre el tema y desarrolla las actividades propuestas. Observamos justamente estos dos mapas, el periodo precerámico, que es el documento 1, y el documento 2, periodo intermedio temprano. Si observamos justamente aquí y aquí, ¿no? En la primera vamos a observar pues justamente las ciudades actuales, ¿no? Con el símbolo rojo, sitio del precerámico temprano medio, y con el verde, sitio precerámico tardío. Con respecto a la segunda imagen, vamos a ver también pues en la leyenda la ciudad actual y representado con el verde el intermedio temprano, ¿no? Eso podemos observar. Seguidamente, considerando el documento 1, en qué regiones naturales y zonas se concentran las sociedades durante el periodo precerámico. Si observamos ahí, muy bien, entonces aquí hemos respondido, ¿no? Ustedes, hemos hecho el análisis, hemos respondido pues lo siguiente: la mayor concentración, según lo que hemos observado en el primer documento, de sitios arqueológicos se dio pues en la costa, especialmente en el norte del país, y en la parte andina también hay distintos sitios, principalmente ubicados en la sierra norte del sur. Y con respecto a la segunda actividad, considera el documento 2, dice, ¿no? En qué regiones naturales y las zonas se concentran las sociedades durante el periodo intermedio temprano. Entonces nos vamos a ver justamente el segundo mapita, ¿no? La mayor concentración, si observamos, de los sitios arqueológicos se dio en el norte del país, tanto en la costa como en la sierra peruana, donde se desarrollaron pues varias sociedades aproximadamente entre sí, ¿cierto? En la parte de abajo menciona una sociedad que se haya desarrollado pues en el departamento donde vives, ¿no? En el periodo precerámico, y otra durante el intermedio. Se han desarrollado otras culturas, pero no precisamente pues en el desarrollo intermedio temprano. Los huancas, por ejemplo, periodos precerámico, ¿no? Entonces, habría que hacer más estudios en nuestra zona con respecto al desarrollo de las culturas que han ido apareciendo en esta parte de nuestro país. Muy bien, pasamos a la siguiente página y observamos las imágenes que estamos presentando aquí, ¿no? Elabora explicaciones sobre proceso histórico, reúnete con tus compañeros, justamente han ustedes conversado
¿no? Analicen los siguientes documentos y desarrollen las actividades propuestas, el documento 3 y el documento 4. Observan las imágenes. El templo Huilcahuaín pertenece a la cultura Recuay y el complejo arqueológico Chavín de Huántar, ¿no? Observamos muy bien. Muy bien, desarrollamos la actividad. Busquen información, dice, de los sitios arqueológicos representados en el documento 3 y 4. Mencionen el departamento actual del Perú en que se localiza y el periodo de desarrollo de las civilizaciones andinas, pues con la que se relacionan. Y fundamentalmente es el empleo de, bueno, el templo de Huilcahuaín se encuentra pues en el departamento de Ancash, data del intermedio temprano. Bueno, con respecto a Chavín de Huántar, también se encuentra en el departamento de Ancash, ¿no? Y corresponde al desarrollo del horizonte pues temprano, ¿no? Y con respecto a la pregunta, a la actividad B, donde dice expliquen en qué medida existe una continuidad en el desarrollo de las sociedades andinas y los periodos precerámicos e intermedio temprano. Entonces ahí hemos respondido pues que en los documentos 1 y 2 se observa que existe una coincidencia en los espacios donde se desarrollaron las primeras sociedades, ¿no? En la zona norte puede notarse que donde se desarrolló la cultura mochica, antes hubo varios centros como por ejemplo, según lo que hemos visto, Huacaprieta, ¿no? O Caballo Muerto, ¿no? En el caso del documento 3 y 4 observan pues los restos arqueológicos de Chavín y Recuay, ¿no? Correspondientes a los periodos precerámicos e intermedio temprano. En el departamento de Ancash, ¿no? Ello evidencia que los primeros centros de civilización del precerámico lograron desarrollarse en su región y mantener pues patrones culturales que heredaron de otras sociedades posteriores, ¿no? Entonces justamente esos aspectos, y ese es el manejo de fuente de acuerdo a lo que hemos ido observando, ¿no? Del documento 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y se puede deducir todo lo que hemos ido desarrollando aquí. Muy bien, hemos terminado nuestro libro de actividad, muchas gracias. Esto también debe estar en tu libro de actividad. Y seguramente que más adelante te voy a pedir o a través de la plataforma que me enseñes tu libro desarrollado, ¿cierto? Muchos me lo han enviado también. Muchas gracias. Continuamos entonces. Ahora justamente hemos trabajado construyendo nuestro friso cronológico de la cultura Vicus Pucará y habíamos destacado que un friso cronológico se ubica primero el tiempo, ¿no? Y los aspectos más importantes a resaltar dentro de ese proceso. En este caso debíamos de ubicar el año de inicio, que vendría a ser, dividiendo esta línea, tendríamos que destacar antes y después de Cristo, ¿cierto? Antes y después de Cristo, ¿no? Y así ubicar las culturas de justamente Pucará y Vicus, cómo se desarrollaron. Manos a la obra. Justamente aquí se ha desarrollado la línea del tiempo con respecto a las dos culturas, Pucará y Vicus. En esta parte tenemos que colocar el inicio, dividir exactamente a la mitad, ¿no? Aquí están el lado después y el lado antes. En este lado tendríamos que dividir con otro color justamente, insertando de repente, ¿no? Una línea que nos divida exactamente, ¿no? Esta parte acá, vamos a tratar de ubicarla, va a tener pues un color bastante grueso para que nos indique justamente la división de, justamente aquí sería 0, ¿cierto? Debajo de esto pondríamos el año 0, antes y después, ¿no? Entonces indicar las fechas, ¿no? De cada proceso que se va dando. Y ahí terminaríamos nuestro friso cronológico. Acá hay imágenes, se resaltan los aspectos más importantes, ¿no? Cada división equivale a 100 años, ¿no? Entonces tendríamos que dividir de esa manera. Por ejemplo, este es un pequeño ejemplo que falta terminar de uno de sus compañeros también, ¿no? Muy bien, hasta aquí espero que lo hayan realizado de esa forma.
habíamos explicado y habíamos trabajado, ¿cierto? Este es el repositorio que se ha subido al CIANET para que tú puedas repasar y realizar tu trabajo. Y repasar también tu libro de actividad, lo que hemos ido desarrollando, ¿no? Que te sirva de repente alguna información más que he ido dando a través de este video. Gracias por tu atención, son unos campeones. Sigamos adelante.